La palabra ópera no está inmediatamente relacionada con México, y sin embargo, este tipo de música cruzó el Atlántico y se afianzó en el territorio incluso antes de la independencia de la nación. Hoy, damas y caballeros, seguimos con el dossier de música y por primera vez en este podcast tengo que dividir un mismo tema en más de un episodio. La verdad es que me emocioné con el guión, ¿para qué les miento? Además de que las relaciones que ha tenido México y tiene todavía con la ópera son un tema riquísimo. Hoy, para la primera parte, de dos que serán, les voy a contar cómo la ópera estuvo encerrada en un palacio virreinal, por qué en España y en sus colonias se cantaba exclusivamente en español y no en italiano, y cómo fue que, al menos en México, la ópera volvió a tener su idioma original. Les contaré también cómo un compositor mexicano tuvo que armar un motín para que lo dejaran mostrar su trabajo, y así mostrar que los mexicanos también podían componer ópera de calidad. Damas y caballeros, mi nombre es Esteban Castorena y esta es la tercera llamada para Verde, Blanco y Rojo, podcast bicultural entre México e Italia. Bienvenidos. Si en el episodio anterior les conté que la lengua italiana se extendió a lo largo y ancho de las cortes europeas y que la moda de recitar cantando también llegó a todos lados, no es de extrañarse si esa idea de música saltó el Atlántico para llegar a la Nueva España. La primera ópera representada en América fue El Púrpura de la Rosa, estrenada el 19 de octubre de 1701 en la corte virreinal de Lima, en el Virreinato del Perú. Pero, aquí hay un pero, y ya saben que a mí estos me encantan. Esta ópera es de autores españoles y representada en el Nuevo Continente. En 1711, 100 años antes del inicio de la lucha de independencia de México, Manuel Sumaya presentó La Parténope, y esta sí fue la primera ópera compuesta en América por un americano. Existe un debate sobre una obra anterior del mismo autor, que se llamaba El Rodrigo, esta ópera, que es de 1708. Pero hay quien dice que no se trata estrictamente de una ópera. Yo, la verdad, no lo sé. El punto es que La Parténope fue una ópera barroca que, según los criterios de la época, narra una historia mitológica, en este caso, el de la sirena que da origen a la ciudad de Nápoles. La ópera fue un encargo directo del virrey de la Nueva España para conmemorar el cumpleaños del rey, sí, el que estaba del otro lado del Atlántico. La representación fue solo para la corte y los altos funcionarios, por lo que absolutamente nadie del pueblo tuvo la oportunidad de verla. Atención, que esto tampoco es algo raro. En un principio, los espectáculos operísticos estaban pensados para poquísimas personas. En Italia, por ejemplo, se conservan aún los teatros privados en los que se llevaban a cabo estas representaciones para grupos selectos de la corte. Podemos pensar en el Teatro Farnese en Parma, un lugar hermoso. Pero volviendo a La Parténope, el libreto era de un italiano, de Silvio Stampiglia, pero resulta que al virrey de la Nueva España no le gustaba ver obras en lengua original y pidió la versión doblada al español. Encargó a Manuel de Sumaya la traducción de los libretos italianos para componerles la música nueva sobre las letras en español. Se supone que el libreto que se utilizó para el estreno de esta obra estaba en castellano, pero por desgracia no lo sabemos porque no se conserva. En la Biblioteca Nacional de México tenemos solamente el libreto italiano sobre el que Sumaya trabajó para hacer su propia versión. No nos queda nada más. Desgraciadamente, también están perdidas todas las partituras. Se sabe de esta representación de la obra de Sumaya gracias a crónicas de la época, pero nos quedan muy pocos originales de Sumaya. El Rodrigo, esta otra ópera o posible ópera que compuso unos años antes, también está perdida. Este es el motivo por el que el debate sigue aún abierto. Ahora, ¿se acuerdan que al virrey no le gustaban las obras en lengua original? Pues resultó que al rey de España, Carlos IV de Borbón, tampoco le gustaban. En 1799 prohibió todas las representaciones teatrales en lengua extranjera. Todo tenía que estar en español. Según esto, los motivos de la prohibición fueron económicos, y lo que quería era proteger a las compañías españolas frente a las compañías extranjeras de italianos y franceses. Pero hay algo obvio que no podemos ignorar. El rey Carlitos tenía miedo de perder su cabecita. Acababa de pasar la Revolución Francesa y tenía miedo de acabar en la guillotina como había pasado con los reyes de Francia.
La prohibición de Carlitos, pues, hizo que todo lo que llegara a España o sus colonias se tradujera forzosamente. En Europa se produjo un éxodo de compañías italianas de ópera que estaban en la península ibérica. Se fueron. Y los italianos que decidieron quedarse, pues ni modo, se castellanizaron, ya que obvio que se encontraron formas de adaptar obras italianas o francesas. Obras cómicas de origen extranjero se vendían como zarzuelas, un género muy español. En territorios hispanos, el miedo de Carlitos provocó una hibridación de géneros, pero también una ampliación del repertorio en lengua española. ¿Saben a mí que me parece curioso, pensando en este Carlitos de Borbón y 1799 y sus reglas de prohibición? Eso de prohibir arte en lengua extranjera como una forma de control ideológico, ya lo sabemos muy bien en este podcast. Lo hicieron también los militares golpistas de España o los de las camisas oscuras en Italia durante el siglo XX. Gente no partidaria de la democracia, para acabar pronto. Y yo lo voy a seguir diciendo siempre, cada vez que haya ocasión lo voy a repetir. ¿Qué lecciones importantes que nos da la historia? Para 1821, en el México independiente, ya poco importaban los caprichos del rey de España. En este nuevo escenario, la ópera se convirtió en algo que las élites mexicanas adoptaron como el máximo símbolo de civilización, modernidad y estatus cosmopolita. Para 1827, llega a la capital un personaje importantísimo, el tenor y empresario Manuel García, cuya estancia en el país estuvo a punto de terminar en desastre porque era español. Claro, porque si Carlitos de Borbón tenía miedo de perder la cabeza, en el México independiente creció un sentimiento en contra de los españoles peninsulares. El presidente de la época y primer presidente de la República Mexicana, Guadalupe Victoria, hace un decreto de expulsión de españoles. ¿Por qué? Pues para evitar injerencias extranjeras y miedo a conspiraciones antirrevolucionarias y cosas por el estilo. Hubo muchas excepciones, eso sí, y hubo bastante margen de negociación para que los españoles peninsulares en el nuevo país pudieran quedarse. Fue por esa flexibilidad legal que Manuel García pudo permanecer dentro del territorio mexicano. Manuel García intentó presentar obras directamente en italiano, pero el público mexicano, acostumbrado a la fuerza, a las zarzuelas y comedias traducidas por mandato colonial, rechazó todos los intentos. Para poder sobrevivir, García tuvo que ceder ante la presión local. Eliminó los diálogos hablados en italiano y tradujo a mano las complejas arias de Rossini al español. Imagínense, Rossini en español. La ópera en su lengua original triunfó solo años después y gracias al trabajo de un señorcito que se llamaba Cayetano París. Atención, las fuentes que pude consultar no dan muchos detalles sobre la vida de Cayetano, pero resulta que este amigo se aventó una chambotototota. El Ayuntamiento de la Ciudad de México tomó la decisión institucional de mandarlo a Milán, la meca de la ópera, con el objetivo de conseguir una compañía completa, partituras y los instrumentos necesarios para modernizar los teatros locales. Cayetano París regresó en 1831, logrando una hazaña logística y artística sin precedentes. Trajo consigo 30 óperas bufas, es decir, cómicas, 30 óperas serias o dramáticas, 9 pianos, sí, 9 pianos en 1831 atravesaron el Atlántico. Trajo además a Filippo Galli, un prestigioso cantante. Imagínense cuánto prestigio tenía el señor Galli que el mismísimo Gioachino Rossini había compuesto varias obras para él. La llegada de Galli permitió que la ópera italiana, cantada en su idioma original, finalmente se impusiera y conquistara a los oídos mexicanos. En el México independiente, la ópera volvió a su idioma para que el nuevo país pudiera mostrarle al mundo que estaba a la vanguardia de la modernidad. Y luego dicen que artes y deportes no son políticos. Sí, tú, cómo no. Ay, Rossini, Gioachino Rossini. Quien está más versado en la materia podrá corregirme si me equivoco, pero en la ópera hay un antes y un después de Gioachino Rossini. Según el especialista en historia de la ópera en México, Francesco Milella, la fascinación por este compositor también caló hondo en la sociedad mexicana. Rossini no era solamente un mito musical, sino el verdadero embajador de una modernidad. Representar obras de este compositor se volvió una herramienta de las élites capitalinas para impulsar su proyecto cultural
y fortalecer la identidad nacional, además de demostrar el carácter internacional y vanguardista de la nueva nación. La obsesión por Rossini trascendió los escenarios y se infiltró también en los espacios domésticos y de consumo. La prensa mexicana publicaba anécdotas y chismes sobre su vida en Europa. O sea, imagínense, algo como una telenovelas, pero que te está contando la vida de Rossini. O sea, qué cosa loca. Pero bueno, también sus partituras llegaban a los catálogos mexicanos para que la gente pudiera tocarlas en casa en los pianos o guitarras. Y de ese modo, la ópera italiana salió de los teatros para acercarse de algún modo u otro a la gente común. Llegados a este punto, sabemos que México empezó a consumir la ópera italiana, ahora sí, en su idioma. Además de consumirla, los músicos hicieron algo mucho más importante: asimilarla. Poco más de 30 años después del viaje con el que el gobierno mexicano importó pianos y la música de Rossini, en el territorio nacional se estrenaba Hildegonda, del compositor Melesio Morales. Llegamos a 1864 y Morales tiene ya lista su Hildegonda, que es un drama lírico en 3 actos escrito enteramente en italiano. El autor del libreto, que no de la música, fue Temístocles Solera. Y sí, ya sé que dicho así como así, el nombre de este señor no dice nada. Pero para que se den una idea de la importancia que tenía en el ámbito operístico, Solera también escribió el Nabucco y el Attila de Giuseppe Verdi. O sea, muy importante. Melesio Morales se hizo con el libreto porque en aquel entonces no había tanto problema con lo que hoy llamamos derechos de autor. La cosa estuvo así. El mismo escritor, Temístocles Solera, compuso la música para su libreto. Presentó su propia versión de la ópera en el Teatro alla Scala de Milán en 1840. Resulta que la ópera fue un hit y el libreto se volvió muy popular, y sobre la misma historia y las mismas palabras se compusieron músicas distintas. Vaya, que no era raro reutilizar la historia y darle otra música. La Parténope, la ópera de la que ya les conté antes, también reutilizó el guión. En realidad no era ningún problema. Total, que Melesio Morales va al Teatro Imperial de México para decir que quiere estrenar su ópera y se topó con pared. Annibale Bianchi, un italiano, empresario y con gran peso en el teatro, le dijo: pues no, aquí tú no estrenas ni más. Y suena feo decirlo, pero es lo que es. En aquel entonces existía una hegemonía de las compañías y compositores europeos. Se considera que la ópera verdaderamente civilizada y legítima debía ser exclusivamente de autores europeos. Apostar por el estreno de un autor local representaba, a ojos de Bianchi, un riesgo que no valía la pena. Por otro lado, había una deuda gubernamental con el teatro, pero de eso les cuento más en un segundo. La noche del 14 de noviembre de 1865, un gran grupo de músicos, estudiantes de Bellas Artes y miembros del Club Filarmónico organizaron un boicot contra el teatro. Irrumpieron a gritos en una función de Un baile de máscaras de Giuseppe Verdi, desplegando un enorme cartelón desde la galería para exigir el estreno de la Hildegonda. El escándalo fue tan grande que Bianchi tuvo que subirse al escenario para calmar al público y prometer que estrenaría la obra del mexicano, pero al día siguiente exigió al gobierno una garantía económica para no perder dinero. El conflicto escaló hasta la corona del Imperio Mexicano, que, para nuestros escuchas italianos, aclaro, en ese momento histórico México se encontraba en su segundo imperio, después de que los franceses invadieran el territorio y pusieran a un Habsburgo como regente del país. Maximiliano I intervino a favor de Melesio Morales y pagó para cubrir cualquier déficit. Finalmente, la ópera se estrenó con un éxito clamoroso entre el 26 o 27 de enero de 1866. No me voy a extender en todos los detalles de la trama, obviamente, pero les voy a contar más o menos de qué va la Hildegonda. Esta historia relata una historia de amor prohibido y una tragedia ambientada en la Milán medieval del año 1225, justamente durante la época de las Cruzadas. Hildegonda ama en secreto a Rizzardo, quien está a punto de partir hacia una Palestina libre. El problema es que el papá de Hildegonda prometió su mano en matrimonio a otro hombre. Un dramón. Y luego dicen que son las telenovelas mexicanas las que cuentan estas cosas. Pero más allá de esto, ¿por qué es importante esta ópera en la historia de la música mexicana? Bueno,
Pues porque Melesio Morales demostró que era posible hacer ópera a la italiana desde México. El compositor usó las estructuras típicas del bel canto italiano del siglo XIX. Imitó melodías, armonías y otros recursos. El éxito de Hildegonda le valió a Morales una beca del mismísimo emperador Maximiliano para viajar a Europa y estudiar en Florencia con el maestro Teodulo Mabellini. Allí, Morales reescribió y perfeccionó la obra para adaptarla a cantantes italianos, logrando así una hazaña inédita. A inicios de 1869, Hildegonda se estrenó en el Teatro Pagliano de Florencia, hoy rebautizado como Teatro Verdi. El público italiano, se rindió ante el mexicano, exigiéndole salir a recibir sus aplausos sobre el escenario. Cuando la noticia llegó a México, a la prensa y a los intelectuales se les salió una lagrimita llena de orgullo. Ignacio Manuel Altamirano, un escritor canónico de la literatura mexicana, llegó a declarar que la Hildegonda de Melesio Morales demostraba la disposición del pueblo mexicano hacia la música, y que bien podría incitar a los europeos a que reconocieran en México a la Italia del Nuevo Mundo. Y pues, ¿qué creen? Que hasta aquí nos vamos a quedar esta semana. Querida audiencia, vamos a dejar a Melesio Morales en Florencia todo contento con su éxito. Y el próximo lunes vamos a hablar de cómo la ópera fue mutando en el territorio mexicano para hacerse con algunas características bastante peculiares que le empezaron a separar de la música plenamente italiana. Por otro lado, vamos a entrar en el Porfiriato y la Revolución Mexicana, porque por aquella época, se los digo desde ya, podía ser que en tus últimos momentos, lo último que escucharas antes de las descargas del pelotón de fusilamiento, eran las notas de una composición de Verdi. Mi nombre es Esteban Castorena, me encuentran en Instagram como ficodindia-mx-it. Por favor, no se olviden de darle like o estrellitas o lo que sea que haya en su plataforma de podcast para evaluar mi trabajo. Esto me ayuda muchísimo. Y bueno, esto fue Verde, Blanco y Rojo. Chau, 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 chau.